Paulson Training Programs, Inc. presenta Partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones. Pandeo. En esta lección sobre problemas de moldeo y soluciones, Pandeo, usamos una técnica conocida como el diagrama de causa y efecto. Usted debe entender bien este método antes de estudiar la lección. ¿Le gustaría una explicación del método de causa y efecto para la solución de problemas de moldeo? Estas partes plásticas moldeadas están pandeadas. En esta parte, el pandeo es hacia adentro. En esta otra, el fondo forma una cúpula. En esta, el pandeo es longitudinal. En el moldeo es muy común que las partes se pandeen, ya sea inmediatamente al ser expulsadas, o minutos, horas y aún hasta días después del moldeo. Ahora examinaremos las causas y las soluciones. La causa básica del pandeo son esfuerzos de asentamientos no uniforme. Esto causa encogimiento disparejo, lo cual se manifiesta como pandeo. El pandeo en las partes moldeadas puede ocurrir por tres razones diferentes. El esfuerzo no uniforme entre las moléculas. La cantidad de orientación molecular a cada lado de la parte puede ser diferente. O si el plástico es cristalino, que la cantidad de cristalinidad en la parte varíe. Pregunta: ¿cuál es la causa básica del pandeo de las partes moldeadas? A. Esfuerzos de asentamiento no uniforme. B. Cristalinidad. C. Orientación molecular. D. La temperatura del molde. Correcto. Pregunta: los esfuerzos disparejos en las partes se producen por variación en A. El grado de orientación molecular. B. Los esfuerzos entre las moléculas. C. El grado de cristalinidad. D. Por todo lo mencionado arriba. Correcto. Los tres efectos mencionados pueden causar pandeo en las partes moldeadas por producir esfuerzos dentro del plástico. Veamos cómo los esfuerzos entre las moléculas producen el pandeo. Cuando el plástico caliente se enfría en el molde, trata de encogerse. Pero el encogimiento se restringe por dos razones. Una, el molde alrededor de la cavidad es rígido y el plástico no puede encogerse mucho. Y dos, como el plástico del exterior se endurece de primero, el plástico del interior, al enfriarse y encogerse, tiene que tirar de la capa fría, rígida exterior. Usted puede visualizar el esfuerzo entre las moléculas al enfriarse, imaginándose que el esfuerzo es como un resorte que se estira entre ellas. El resorte trata de alar y acercar las moléculas, lo cual causa el encogimiento de las partes moldeadas. Pregunta: cuando el plástico se enfría, la distancia entre las moléculas, y en el espacio en blanco, A aumenta, B disminuye, C no varía. Correcto. Este gráfico muestra cómo varían el esfuerzo interno y el encogimiento con el tiempo. El esfuerzo interno atrapado en el plástico aumenta durante el enfriamiento. El encogimiento no puede empezar porque el plástico está dentro de la cavidad. Cuando el molde abre, la parte plástica empieza a encogerse, al principio rápidamente y luego más lentamente.
El aumento en el encogimiento produce una disminución en el esfuerzo interno. La parte plástica continúa encogiéndose por varios minutos, horas o días después de fabricadas. Pregunta: ¿cuál línea representa el encogimiento de la parte con el tiempo? ¿La A, la B o la C? La curva A muestra el grado de encogimiento de una parte versus el tiempo. La tasa de encogimiento inicialmente es elevada, pero empieza a disminuir con el tiempo. El punto en el cual la tasa de encogimiento es despreciable depende del diseño de la parte, de las condiciones de moldeo y del tipo de plástico. Este punto puede alcanzarse en minutos, horas o días después de moldeo de las partes. El pandeo ocurre si la tensión y el encogimiento son diferentes en cada lado de la parte. Ahora veremos algunos ejemplos de cómo se desarrolla. El pandeo puede ser causado por encogimiento desigual de las paredes. Para una caja con paredes rectas como estas, mayor encogimiento en las paredes externas las acortará, lo cual hace que las paredes se doblen hacia adentro. Este tipo de pandeo ocurre si el exterior de la parte se enfría más lentamente que el interior. Una causa más común del pandeo hacia adentro de cajas plásticas es el encogimiento en las esquinas donde se unen las paredes. El plástico en el interior de las esquinas es más difícil de enfriar que el de las esquinas exteriores. Por lo tanto, el interior se enfría más lentamente y se encogerá más. El mayor encogimiento en las esquinas interiores jala las paredes hacia adentro. Pregunta: este es un corte seccional de una esquina de una parte. Si el macho está más caliente que la cavidad, el encogimiento en la esquina hará que las paredes se doblen como se muestra en A o como en B. Correcto. El encogimiento causado por el encogimiento de las paredes de la parte y el causado por el de las esquinas son dos tipos diferentes de encogimiento. El encogimiento de las paredes se puede corregir cambiando las temperaturas del macho o de la cavidad. El encogimiento causado por las esquinas es más difícil de corregir debido a que el enfriamiento en el borde del molde es muy difícil. Nota: la diferencia entre las tasas de enfriamiento entre el macho y la cavidad tienen efectos opuestos en el pandeo de la parte. El enfriamiento lento en el lado del macho produce más encogimiento del plástico en ese lado. Las paredes tratan de doblarse hacia afuera. Enfriamiento más lento en el macho y esquinas produce más encogimiento del plástico. Las paredes se doblan hacia el interior. El mayor efecto sobre la parte moldeada casi siempre es el encogimiento en las esquinas. En la mayoría de los casos, las paredes se doblan hacia el macho. El pandeo puede ser causado también por la diferencia en orientación molecular en cada lado de la parte. El flujo del plástico durante el llenado del molde hace que las moléculas que están cerca de las paredes se alineen u orienten en la dirección de flujo. Pero la cantidad de orientación que quede dentro de la parte moldeada depende de la tasa de enfriamiento del plástico. Si el enfriamiento en los lados de la parte es desigual, el lado que se enfríe más rápido retendrá más orientación que el lado más caliente. La región con más orientación
tratará de eliminarla lentamente, encogiéndose. Así que con el tiempo se producirá pandeo. Mayor temperatura de uso hará que el relajamiento sea más rápido. La parte se pandeará hacia el lado de mayor orientación. Pregunta: ¿verdadero o falso? La tasa de flujo del plástico al llenar la cavidad determinará qué tanta orientación molecular queda retenida en la parte moldeada. La tasa de enfriamiento determina qué tanta orientación queda retenida en la parte. Tasa de enfriamiento más lenta, temperatura más alta en el molde, resulta en menor orientación en la parte. Pregunta: el lado A presenta más orientación retenida porque se enfrió más rápido. Si en esta parte el pandeo es debido a orientación molecular, los extremos se doblarían hacia arriba o hacia abajo. Correcto. Nota: el pandeo causado por orientación molecular no uniforme ocurre cuando las moléculas con más orientación se relajan. Este relajamiento puede tomar horas, días o aún semanas. El pandeo causado por tensión entre moléculas, por ejemplo, encogimiento en las esquinas o de las paredes, se verá tan pronto la parte se expulsa del molde. Otra causa del pandeo es la cantidad de cristalinidad en partes que se moldean de plásticos cristalinos y semicristalinos. Ejemplos de plásticos con alto porcentaje de cristalinidad son el nylon, el acetal, el polipropileno, el polietileno, especialmente los tipos de alta densidad, y el PET. Entre mayor la cristalinidad en el plástico, mayor será el encogimiento. Para los plásticos que pueden formar cristales, la condición que más afecta la cantidad de cristalinidad es la tasa de enfriamiento. Esta parte se moldeó con un plástico cristalino. Este lado más caliente del molde dio una menor tasa de enfriamiento. El enfriamiento más lento dio más tiempo para la formación de los cristales. Por lo tanto, este lado de la parte se encogió más que el otro lado. La parte se pandeó hacia el lado más caliente. Pregunta: la cantidad de cristalinidad en una parte moldeada con un plástico cristalino depende primordialmente de A. El caudal de flujo del plástico. B. La presión de empaquetado. C. La tasa de enfriamiento. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Pregunta: si el pandeo es debido a la cristalinidad, ¿cuál lado de la parte presentará mayor estructura cristalina? ¿El lado A o el lado B? Correcto. Usted debe ya saber que el encogimiento resulta de tres causas: diferencias de esfuerzo entre las moléculas, diferencias en orientación molecular o por diferencias en cristalinidad. En las piezas moldeadas, el pandeo puede ser causado por solo una, por dos o por todas tres condiciones. Estas causas a menudo se superimponen. Podemos definir el problema del pandeo por cualquier causa
como esfuerzos internos no uniformes en la parte moldeada, lo cual produce encogimiento no uniforme. La solución es reducir la diferencia en los esfuerzos internos. Pregunta. Una parte se moldeó y cumplió las especificaciones. Sin embargo, 3 días más tarde, después que el cliente recibió las partes, éstas se doblaron. La causa más probable es A. Diferencia en los esfuerzos entre las moléculas. B. Diferencia en la cantidad de cristalinidad. C. Orientación molecular no uniforme. Correcto. Pregunta. ¿Verdadero o falso? El pandeo es causado por diferencias entre esfuerzos de asentamiento dentro de la parte. Correcto. Ahora determinaremos las soluciones de moldeo usando un diagrama de causa y efecto. El análisis sobre el pandeo lucirá así. La condición de procesamiento que más afecta el pandeo es la tasa de enfriamiento del plástico. La tasa de enfriamiento afecta el pandeo causado por cualquiera de las causas descritas anteriormente: esfuerzo entre las moléculas, orientación molecular o cristalinidad. La temperatura del molde es la condición de la máquina que más efecto tiene sobre el pandeo. Por lo tanto, es importante que el moldeador pueda cambiar la temperatura en cualquier región del molde donde el encogimiento sea no uniforme. Esto a menudo requiere en el molde varias zonas independientes para controlar el enfriamiento. Pregunta. De las 4 condiciones básicas del plástico, la que más afecta el pandeo es A. El caudal de flujo del plástico. B. La tasa de enfriamiento del plástico. C. La temperatura del fundido. D. La presión del plástico. Correcto. Además de la tasa de enfriamiento, otras condiciones de procesamiento del plástico tienen efecto sobre el pandeado. La presión del plástico en la cavidad durante el empaquetamiento afecta los esfuerzos totales internos entre las moléculas. Si las tensiones son desiguales, mayores presiones de inyección causarán mayores esfuerzos no uniformes. Por lo tanto, para reducir esos esfuerzos desiguales, se deben reducir las presiones de inyección y de sostenimiento a las mínimas requeridas para mantener las dimensiones y la buena apariencia. Pregunta. La presión de la cavidad afecta el grado de pandeo por su efecto sobre A. Los esfuerzos de tensión entre las moléculas. B. El caudal de flujo. C. La tasa de enfriamiento. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Cambios en el caudal de flujo también afectan el grado de pandeo. Un aumento o una disminución en la velocidad de inyección puede cambiar el nivel de orientación que se desarrolle durante el flujo. Pregunta. Cambios en el caudal de flujo pueden afectar el grado de pandeo por su efecto sobre A. La cantidad de cristalinidad. B. El grado de orientación molecular. C. El esfuerzo interno entre moléculas.
Correcto. La temperatura del fundido también puede afectar el grado de pandeo. Casi siempre un aumento en la temperatura reduce el pandeo. El moldeador puede elevar la temperatura del barril o la presión de plastificación. El efecto opuesto puede ocurrir al moldear plásticos cristalinos si se ven afectados el grado de cristalinidad o el tamaño de los cristales. Pero la causa primordial del pandeo es el esfuerzo no uniforme creado por diferencias en la tasa de enfriamiento del plástico. En su planta, un moldeador eleva la temperatura de una parte que presenta pandeado. La parte está moldeada de ABS, un plástico no cristalino. El pandeo se reduce. ¿Por qué? Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo para avanzar. Explicación. Un aumento en la temperatura reduce la cantidad de orientación molecular retenida en la parte. Los esfuerzos entre las moléculas también se reducen porque la parte se enfría más lentamente. Aunque un aumento en la temperatura reduce el pandeo, no es la causa del mismo. La causa es casi siempre la diferencia entre las tasas de enfriamiento. El diseñador de la parte debe usar paredes uniformes siempre que sea posible para que el enfriamiento de toda la parte sea uniforme. Las superficies curvas dan a la parte mayor resistencia estructural contra el pandeo que superficies planas. Las costillas o nervaduras pueden usarse para reforzar las paredes que se pandean. El diseño del enfriamiento del molde es el factor más importante para eliminar los problemas de pandeado. Las regiones donde hay más plástico requieren más enfriamiento. El diseño de los canales de enfriamiento debe dar al moldeador la habilidad para ajustar las tasas de enfriamiento que el molde requiera. La selección del plástico afecta también el pandeado. El diseñador debe seleccionar un plástico que tenga un alto módulo, un plástico de mayor rigidez, o usar un plástico que contenga un relleno o una fibra de refuerzo. Si el plástico es cristalino, el uso de un agente nucleante ayuda a controlar el grado de cristalinidad, lo cual reduce el enfriamiento no uniforme. Nota: los agentes de nucleación son aditivos añadidos al plástico para permitir que los cristales se formen más pronto y más uniformemente. El tamaño y el grado de cristalinidad no son entonces tan dependientes de la tasa de enfriamiento. Usted ha completado partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones. Pandeo.